Presidente, muy buenos días. Gracias por haber venido hasta SOS. ¿Qué tal la carretera? A mí se me ha hecho un poco complicada. Igual habría que reasfaltarla un poquito en algunas zonas. Bueno, no solamente hasta SOS, hay que reasfaltar cientos y cientos de kilómetros, porque por desgracia muchos años de abandono en las carreteras de Aragón han hecho que hoy seamos la peor comunidad autónoma de España en el mantenimiento de las carreteras. Por eso, en los próximos años vamos a sacar adelante el plan de carreteras y vamos a invertir aproximadamente en 2.000 kilómetros. Va a haber 1.700 que forman parte de las concesiones, los contratos se van a firmar ya, y otros 200 que se van a hacer con presupuesto. SOS es un sitio maravilloso, si me permite, es una de las grandes joyas que tiene Aragón. Pero ¿viviría usted en SOS? ¿Dejaría todo y se vendría al pueblo? ¿Dejaría la ciudad y se vendría a un municipio tan estupendo como SOS? Pues la verdad es que tendría sus ventajas. Es decir, yo creo que quien decide vivir en un municipio pequeño, quien decide vivir en un pueblo, tiene otras cosas que no tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Es verdad que para mí ahora significaría tener que ir y volver al Pignatelli, pero significaría más tranquilidad, significaría más reposo. Es decir, es verdad que yo toda la vida he vivido en Zaragoza, es verdad que yo nací en Zaragoza. Usted es un hombre muy de ciudad. Bueno, no es ni bueno ni malo, yo también soy un hombre de ciudad. Claro, es decir, yo nací en Zaragoza y he vivido toda mi vida en Zaragoza, pero es verdad que la tranquilidad que te da los pueblos y que te da el territorio no te la dan las ciudades, ¿no? Las ciudades tienen unas cosas y los territorios tienen otras. Es evidente que la gente tiene que tener la libertad de elegir, el poder elegir dónde quieres vivir. Y para eso hay que invertir en carreteras, hay que invertir en servicios públicos y sobre todo hay que darle oportunidades a la gente. Ese es el tema, tener unos buenos servicios públicos. Nos vamos a acercar en un instante al centro de salud de SOS, que afortunadamente tiene todas sus plazas ocupadas. Me explico, tiene un médico, tiene todo en condiciones, pero estamos teniendo un problema real en este momento en Aragón, lo han detectado ustedes mismos, para poder de alguna forma garantizar que todos los centros de salud tengan los médicos. ¿Cómo va este asunto? ¿Se va a solucionar? ¿No se va a solucionar? ¿Cuáles son las dificultades que se han encontrado en este asunto? Pues no soy optimista, porque esto no es nuevo, es decir, y tenemos que tomárnoslo muy en serio. Yo sé lo que depende de nosotros, yo sé lo que yo he hecho. En el primer presupuesto que ha aprobado mi gobierno ha incrementado en más de un 10% el presupuesto que se destina a la sanidad. Pero no es suficiente, sobre todo porque no tenemos sanitarios. A mí me gusta contar mucho, ahora que en la primera reunión que tuve con el rector de la universidad, con el rector mayoral, le dije, rector, necesitamos producir sanitarios, hay que aumentar el número de médicos, pero no solamente en nuestras facultades, luego también en los MIR y en las posibilidades que vamos a tener de retener a los MIR una vez que lo hacen en nuestra comunidad autónoma, porque es un problema que viene de lejos. Hablo de memoria, pero creo que de los más de 200, como 230 MIR, médicos de familia, que ha habido en la comunidad en estos últimos años, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, aproximadamente 180, 100, algo menos, creo que se han quedado en nuestra comunidad. Otros muchos se han ido a otros sitios, ¿no? Por eso es importante lo que acabamos de hacer ahora, primar económicamente a aquellos médicos que quieren estar en el territorio y que quieren estar en centros de salud de plazas que son muy difíciles de otra forma si no cubrir. O sea, que de alguna forma el tema de la prima, los famosos hasta los 10.000 euros, se está hablando, en varios años poder alcanzar esa cifra, sería quizás, estamos aquí ya en el centro de salud de SOS del Rey Católico, sería quizás esa fórmula, ¿no? La fórmula que en este momento se ha planteado para que se retengan o de alguna forma los MIR se queden en Aragón. No va a haber fórmulas mágicas, ¿no? Yo creo que hay que pensar en hacer varias cosas. Hay una, evidentemente, que es incentivar económicamente las plazas de difícil cobertura. Y es verdad que hay sindicatos que no estaban de acuerdo, pero también es verdad que hemos recibido llamadas en la consejería ya de médicos que les interesa el poder tener un salario mayor del que tendrían en otro sitio si se desplazan al territorio. Pero ahora que estamos justo acabando el proceso de adjudicación de plazas, de elección de plazas de los MIR, creo que en cuanto acabe vamos a hacer una reflexión profunda. Yo creo que Aragón tiene que llamar al Ministerio para que evalúen lo que está ocurriendo, ver qué es lo que ha ocurrido ya en estos últimos años, porque este no es un problema que se haya creado de la noche a la mañana. La difícil cobertura de las plazas de los médicos en los centros de salud de nuestra comunidad autónoma viene de antes y no hay una previsión de que eso vaya a cambiar. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión, no solamente desde la comunidad autónoma para incentivar económicamente esas plazas, no solamente para aumentar el número de médicos que producen nuestras universidades en Aragón, sino que hay que hacer una reflexión nacional.
Es decir, hay que prestigiar la formación de los médicos de familia, pero hay que aumentar el número de plazas de médicos de familia. Hay que buscar fórmulas nuevas, porque es verdad que, yo lo repito mucho, digo, es decir, cuando hoy un chico o una chica entra en medicina y entran con notas estratosféricas, pues a los datos estamos, ¿no? Optan por especialidades que no tienen que ver con la medicina cuando la atención primaria es la base del sistema de salud. Por eso hay que focalizar en la atención primaria, por eso hay que darle especialmente importancia a la que no se ha dado en estos años a los médicos de familia. Hablamos también de un tema que preocupa a los aragoneses, son las listas de espera. En este momento las listas de espera anunció que podían de alguna forma corregirse, podían de alguna forma mejorarse, pero estamos en niveles muy parecidos a cómo se lo encontraron. ¿Qué está pasando en las listas de espera? ¿Va a haber acuerdo más con la privada, más acuerdos con la privada para de alguna forma poder agilizarlas? ¿Cuál es un poco el plan de choque que tiene previsto? Bueno, yo creo que los números que hay en las listas de espera no son ni muy grandes ni muy menores respecto de los que había. Es verdad que creo que en los últimos años, en los últimos meses, antes de las elecciones, se tocaron los números de las listas de espera y que ha habido que aflorar determinadas plazas que no estaban, ¿no? Bueno, la realidad es que hay una serie de especialidades, fundamentalmente oftalmología y traumatología, lo que tiene que ver con las caderas y lo que tiene que ver con las rodillas, que es donde más retrasos hay en esas listas de espera, con esperas de más de 6 meses, ¿no? Vamos a intentar empezar por ahí, porque no es lo mismo que la gente tenga que esperar 2 meses o tenga que esperar 3 meses a que tengan que esperar más de 6 meses. Ese plan de atención en las listas de espera va a ser una de las prioridades de este gobierno y yo estoy convencido cómo vamos a ver cómo somos capaces de reducir las listas de espera de una comunidad autónoma que por desgracia las ha incrementado mucho durante la pandemia. Cuando vemos dónde estaba Aragón, dónde ha estado durante la pandemia, la verdad es que el escenario no es el más optimista, pero yo confío en que el equipo de la Consejería de Sanidad va a conseguir reducirlas sin ningún género de duda. Presidente, cuando llega el gobierno se encuentra con una realidad, la que es, no vamos a valorarla, pero pensaba que tenía tan escaso margen de maniobra, y me explico. Hay un importante presupuesto en sanidad que está comprometido, hay un importante presupuesto en materia educativa que está comprometido. Al final, la capacidad que tiene un gobierno, si me permite, para realizar inversiones, para poner en marcha sus políticas, es limitada, está muy limitada. Quizás lo más importante es la capacidad de gestión, más que de alguna forma la capacidad de inversión. ¿Está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, más o menos, planteamiento? Pues sí y no. Sí, no, porque creo que es verdad. Es decir, las comunidades autónomas, Aragón también, somos una familia que desde hace muchos años no llegamos a fin de mes. Todas las comunidades autónomas nos endeudamos año tras año. Y de lo que debatimos es sobre el déficit. Puede sonar lejano, pero es así. En función del déficit que nos asigna el Estado, que nos asigna el Gobierno de España, tenemos más posibilidades, tenemos menos posibilidades y por lo tanto la deuda de las comunidades es mayor o es menor. Es necesario solucionar el sistema de financiación de las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos básicos que se prestan, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Hoy el gran problema que hay en España, desde mi punto de vista, es la igualdad. Hay comunidades autónomas que tienen más posibilidades de influir en el gobierno de España porque tienen los votos para que el señor Sánchez sea presidente del gobierno. A mí me preocupa muchísimo que se esté negociando la deuda con Cataluña sin contar con todos. Me preocupa muchísimo que se esté negociando un sistema de financiación bilateral con Cataluña sin contar con todos, porque el margen de las comunidades autónomas va a depender de un nuevo sistema de financiación. Y ese sistema de financiación, el mayor problema que tenemos es que sea desigual, que solamente piense en una parte y que no piense en todos. Eso quería preguntarle. Ya se ha dicho, lo ha dicho el presidente del gobierno, que va a haber una condonación de la deuda, del déficit para Cataluña. ¿En qué situación quedamos entonces nosotros? ¿Cuál es la situación que queda la comunidad autónoma si se produce esa situación de perdón de esas enormes cantidades de dinero? Pues estamos muy preocupados, ¿no? Estamos muy preocupados porque es evidente que Cataluña es una de las comunidades autónomas ricas y es que Cataluña no solamente quiere que le perdonen el dinero, es que Cataluña quiere su propio sistema de financiación. El propio sistema de financiación de Cataluña, un sistema muy parecido al que pudieran tener el País Vasco y Navarra, que rompe con la solidaridad. Y hoy el problema está en pensar que hay un gobierno de España que está dispuesto a romper la igualdad, a romper la solidaridad de un gobierno que se dice socialista y que dice que sus mayores valores tienen que ver con la igualdad, y eso nos afectaría directamente a los aragoneses. Da igual que sea con la condonación de la deuda que sea con un sistema de financiación del cupo catalán del que están hablando. Esos son 20.000 millones de euros menos a las aportaciones del Estado y eso significa menos recursos para los aragoneses. Por lo tanto,
estamos seriamente preocupados y es verdad que por eso estamos convocando y pidiendo que se convoquen las reuniones en las que podamos sentarnos todas las comunidades autónomas. ¿Cree que en esta legislatura podría solucionarse el tema de la financiación autonómica? Pues debería solucionarse, ¿no? Porque es verdad que llevamos mucho retraso en lo que tiene que ver con la financiación y cada vez las necesidades son más crecientes. Es verdad que hay comunidades autónomas que tienen muchos más problemas con la financiación, pero creo que seguir escondiendo el problema, seguir mirando para otro lado por parte del Gobierno de España no ayuda. Necesitamos que ponernos de acuerdo y si no, necesitamos que haya un proceso de transición en el que se destinen más recursos a las comunidades autónomas. Es decir, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en todo, por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en una parte. Y esa parte no puede ser que a las comunidades autónomas se nos trate de forma más desigual en función de que haya unos u otros que tengan los votos para hacer que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. Ese no es el camino. Presidente, estamos, lo que es el antiguo colegio del municipio. Afortunadamente, la alcaldesa me decía en la conversación previa a esta entrevista que hay un nuevo centro escolar donde los críos de alguna forma pueden cursar sus estudios con normalidad en un municipio como Sos, que tiene 600 habitantes. Estos son todos los grandes problemas que tiene la comunidad autónoma, de alguna forma poder mantener los centros escolares en el territorio, en los pueblos y de alguna forma también dotarlos económicamente. En ese sentido, ¿cuál es un poco el plan o el proyecto que tiene en este momento? No hay duda, se van a mantener. Mira, Sos, con más de 600 habitantes, con muy poco más de 600 habitantes, pero es uno de los municipios con más habitantes de Aragón. En Aragón hay 731 municipios, hay 500 que tienen menos de 500 habitantes. Por lo tanto, cuando hablamos de un municipio con 600 habitantes, hablamos de un municipio que tiene mucha gente para lo que es Aragón en ellos, ¿no? No va a haber dudas. Es decir, en Aragón se van a mantener los colegios y se van a mantener los colegios especialmente que necesitan los pueblos pequeños, porque los colegios, sin ningún género de dudas, son germen de vida. Cuando un municipio tiene colegio, tiene futuro. Y yo creo que todos los alcaldes que están preocupándose de que sus colegios, cuando no los tenían, vuelvan a tenerlos porque consigan atraer familias, dándoles empleo o dándoles una vivienda, están haciendo una labor fantástica y el Gobierno de Aragón va a respaldarlo. La idea de este gobierno es que la educación sea uno de los pilares fundamentales de desarrollo de nuestra comunidad autónoma y que todos aquellos municipios que tengan niños para que puedan ir al colegio, evidentemente, tengan un colegio. Es un derecho incuestionable. Además, en este caso concreto, los estudiantes de secundaria, si me permite la broma, cruzan la Muga, cruzan la frontera y pasan a Sangüesa. Y hay una voluntad de intercambio, de colaboración con una comunidad autónoma limítrofe, como es en este caso Navarra, donde los críos de alguna forma pueden, con normalidad, completan de alguna forma la formación yendo a un municipio próximo, como es Sangüesa. Pues ojalá eso lo pudiéramos hacer más veces, ¿no? Esto es un país que se llama España y entre las distintas comunidades autónomas tenemos que colaborar mucho más. Yo creo que esa es una idea en la que a mí me gustaría incidir en los próximos meses. Creo que las comunidades autónomas tenemos que preocuparnos más de gestionar proyectos de forma conjunta y de hacer concursos, de lanzar licitaciones de forma conjunta, de poner en marcha buenas prácticas. Si yo tengo un problema, quiero que otra comunidad autónoma que lo haya solucionado bien me diga qué es lo que ha hecho para solucionarle ese problema a los aragoneses. Yo creo que esa es una de las cuestiones en las que más nos tendríamos que fijar, porque es verdad, somos comunidades autónomas, pero dentro de un mismo país que se llama España. Quería hablar de Caneto, que ha sido un asunto que ha generado una fuerte polémica en la comunidad autónoma. ¿Qué va a pasar finalmente con la escuela de Caneto? Pues lo que diga un juez, ¿no? Es evidente. Cuando nosotros llegamos al gobierno hay informes de los técnicos de la consejería que dicen que lo que está ocurriendo en Caneto es ilegal. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho. Cuando los padres quieren una cosa y los informes de los técnicos de la consejería quieren la contraria, hay un juez que dicta en auto y yo no me voy a caracterizar por poner en duda lo que digan los jueces. Si al final deciden que en Caneto tiene que haber un colegio, pues es evidente que en Caneto habrá un colegio, aunque esté en una zona inundable, ¿no? Es decir, la dificultad es esa. Si fuera porque todo es legal, si fuera porque todo es siguiendo la normativa, no habría ningún problema. El problema está en que es muy difícil que en una zona inundable que está pegada a un río se plantee que ahí tiene que haber un colegio. Bueno, yo creo que dentro de muy poco va a tener también que opinar sobre ello la Confederación Geográfica del Ebro y en el momento en el que nos den el permiso estoy convencido de que habrá nuevas aulas, prefabricadas y de que habrá un colegio, en cualquiera de los casos. La solución de Caneto, una vez que se pone en manos de un juez, creo que tendrá que venir por la sentencia del juez.
Presidente, vamos, si le parece, el interior del ayuntamiento, que tiene un patio maravilloso. Presidente, el Aragón rural es determinante. Las últimas movilizaciones de los agricultores también, lógicamente, han generado pues, bueno, una realidad que, si me permite, pues, muchos no habíamos vivido, ese malestar tan marcado por parte del mundo agro, las tractoradas. ¿Tienen razón los agricultores? Hay mucho papeleo, es complicado hacer la PAC, los precios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que tienen razón. Yo pienso que tienen razón antes de que salieran a la calle. Porque yo creo que hay veces que las palabras se entienden mucho mejor con hechos, que se entienden mucho mejor con datos. Yo no he necesitado que los agricultores salieran a la calle para que haya un incremento histórico en las ayudas que reciben nuestros ganaderos y que reciben nuestros agricultores. Antes de que empezaran las movilizaciones en toda España, por supuesto antes de que empezaran en Aragón, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, incrementamos históricamente las ayudas a la agricultura y a la ganadería, desde los 40 hasta los 57 millones de euros, más de 17 millones de euros, más de un 30% de incremento solamente en un año. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hicimos? No porque salieran a la calle, lo hicimos ya antes porque creemos que lo necesitan. Es necesario ayudar al territorio, es necesario ayudar con partidas presupuestarias, pero con un debate fundamental, también con agua. Necesitamos que nuestra ganadería y nuestra agricultura tenga agua, necesitamos que se invierta en las infraestructuras del Pacto del Agua, necesitamos que se olvide esa época en la que cualquier embalse, cualquier obra de infraestructura hidráulica estaba proscrita. O hay agua o no hay vida. Y cualquiera que diga que tiene que defender la despoblación tiene que apostar por estas obras que el actual gobierno, la verdad es que tiene metidas en un cajón y olvidadas. Es importante que el gobierno de Aragón apoye con partidas presupuestarias, pero es muy importante que les demos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y eso, sin ningún género de dudas, es agua, industria y actividad económica. Acabo de hablar de agua, es un tema que en su partido, si me permite, los varones importantes de su partido, como el valenciano, el murciano, insisten de forma constante, permanente, en la necesidad de un trasvase. En el Partido Popular, ¿cuál es la postura exacta? ¿Cuál es el planteamiento real del Partido Popular respecto al trasvase del Ebro? La postura del Partido Popular de Aragón es inequívoca. Y la postura de Aragón es inequívoca. Nosotros creemos que en Aragón no sobra una gota de agua, y lo hemos visto recientemente. Pero es que además estamos en contra del trasvase del Ebro porque creemos que hay alternativas y porque además jurídicamente sería extraordinariamente complicado, por no decir imposible, que la Unión Europea permitiera un trasvase. Indudablemente. Yo creo que el debate del agua es un debate que tiene mucho más que ver con los territorios que con los partidos políticos. Porque discrepancia respecto de lo que son los trasvases del Ebro, yo oigo a socialistas en Murcia o en Valencia defender los trasvases como puedo oír desde otras formaciones políticas. A mí lo que me importa es lo que defendamos en Aragón y lo que vamos a defender en Aragón y lo que el gobierno de Aragón va a defender respecto del agua. Yo creo que las amenazas hay que evaluarlas de una forma real. Hoy no hay una amenaza de que haya un trasvase. Hoy el problema fundamental de agua que tenemos en esta comunidad autónoma es que el gobierno de España apueste por las obras de infraestructura hidráulica. Es incomprensible que lleve 7 años parada la modificación de Yesa. Yesa es la principal obra de agua, de acaparar, de embalsar agua en nuestra comunidad autónoma y lleva 7 años sin que se apruebe por parte del Gobierno de España. Por eso le pedí a la vicepresidenta que viniera a la comisión mixta que hay entre el Gobierno de España y las Cortes de Aragón para poder desatascar esa y todas las obras del Pacto del Agua, porque se invierte poco. Pero Yesa como principal obra, de alguna forma, el recrecimiento de Yesa, como de alguna forma como principal obra que necesita la comunidad autónoma. Yesa como principal, pero como no la única. Tenemos que seguir avanzando en todas y cada una de las obras. Es más, mi opinión es que determinadas obras que han podido ser paralizadas hay que volver a ver si son viables. Yo apuesto por volver a sacar Viscarrués adelante. Yo apuesto porque regulemos el Gállego, porque sin regular el Gállego no vamos a ser capaces de poner 20.000 hectáreas más de regadío en funcionamiento y además va a ser muy difícil que llenemos el embalse de Almudévar, que está a punto de acabarse. Hay un problema de filosofía. Aquí sí que hay diferencias. Yo creo que no hay tantas diferencias en si apoyamos o no el trasvase del Ebro, pero aquí sí que hay diferencias en cómo los distintos gobiernos apoyan las infraestructuras hidráulicas. Este año
hemos decidido que el Premio Aragón 2024 sea para César Trillo. Porque el presidente de Los Monegros, el presidente de Riegos del Alto Aragón, es decir, el presidente significa y visualiza como nada lo que es una lucha de décadas a favor de lo que ha sido el agua, a favor de lo que han sido los agricultores y la ganadería. No todos los gobiernos han apoyado el agua, no todos los gobiernos han apoyado las obras que tienen que ver con el agua igual. El Partido Popular lo hacía y el Partido Socialista las tiene metidas en un cajón. Y eso es lo que es importante. Al final los hechos son los que determinan las políticas. Y esa política está íntimamente ligada a lo que es la despoblación, que está íntimamente ligada a lo que es la creación de riqueza y a la generación de puestos de trabajo. Hablamos de agua, pero también hablamos de energía. Aragón se ha convertido en una auténtica potencia, si me permite la expresión, en energías renovables. Pero de alguna forma también existen críticas, una doble crítica. Una crítica sobre la ordenación o la necesidad de reordenar de alguna forma el mapa eólico de la comunidad autónoma. Hay zonas que se consideran saturadas. Y dos, que la energía se quede también en Aragón, que se pueda aprovechar en Aragón y que no de alguna forma no termine saliendo de la comunidad autónoma. Pues ese es el objetivo. Es decir, lo que es difícil de entender es que no se haya hecho un plan de ordenación de la energía que nosotros vamos a hacer y que presentaremos en el año 2025. No quiero engañar a nadie. Va a ser muy difícil que aquellos parques que están en tramitación y que tienen derecho a ponerse en funcionamiento consigan las licencias con todos los procedimientos administrativos cumpliendo la legalidad. Pero es verdad que en el desarrollo de nuevos proyectos tiene que haber una ordenación que no ha existido en los últimos años. Por lo tanto, hay que poner coto a determinadas cuestiones que han tenido descontrol con las energías, pero hay que saber que hay que aprovechar las oportunidades que nos da el tener energía de origen renovable, con un suministro asegurado y a un precio más barato. Y lo estamos viendo. Hay grandes empresas que el consumo de energía es una de las fuentes fundamentales de su producción, que apuestan por Aragón porque solamente en Aragón tenemos la capacidad de poder ofrecerles esa energía mucho más barata y además ofrecérsela de origen renovable y por lo tanto mucho más sostenible. Yo creo que es posible conjugar un desarrollo armónico con un crecimiento económico. Eso quería preguntarle sobre las nuevas inversiones. Amazon Web Services, fue un proyecto estupendo, si me permite la expresión, Microsoft, Meta, que también ha anunciado que lógicamente tiene interés de instalarse en la comunidad autónoma, y la fábrica de baterías. Ese es el gran proyecto que de alguna forma estamos esperando todos los aragoneses. ¿Está enfilado? ¿Lo ve fácil? ¿Lo ve complicado? ¿En qué momento de la negociación nos encontramos en este instante? Bueno, no solamente eso. Es decir, si hacemos un análisis de cuáles son las inversiones que se han anunciado en estos últimos meses, nos daremos cuenta de que estamos ante el periodo, posiblemente en la historia, en las que más inversiones se han anunciado en esta comunidad autónoma. Si hablamos de lo que es una realidad ya, desde que yo soy presidente del Gobierno de Aragón hablo, los anuncios que ha hecho Microsoft, los anuncios que ha hecho el grupo Costa, los anuncios que ha hecho Inditex o el que conocimos recientemente del grupo Saika. Hablamos de miles de millones y es verdad que si a eso le unimos algunas de las inversiones que estamos convencidos van a llegar a nuestra comunidad autónoma, más de 10.000 millones de euros en el primer año se van a invertir en nuestra comunidad autónoma. Actualmente podríamos hablar de los 2.500 millones de Microsoft, los 600 de Inditex o los 500 del grupo Costa. Pero yo estoy convencido de que este año lo acabaremos muy por encima de los 10.000 millones de euros de inversión en proyectos empresariales en nuestra comunidad autónoma. Yo confío en que la planta de baterías, en que la gigafactoría sea uno de esos, porque la decisión por parte de la empresa ya está tomada. ¿Qué es lo que falta? Que haya justicia. Que las mismas ayudas que han ido a otras plantas de baterías en otras comunidades autónomas también vengan a Aragón. Es decir, es verdad que han dado una parte pequeña de lo que son las ayudas, pero el Ministerio de Industria tiene que tratar con justicia a nuestra empresa del sector de automoción, a Stellantis. Es decir, si las ayudas que se han dado a otras comunidades autónomas son las ayudas que vienen a Aragón, es evidente que tendremos otro proyecto que generará 3.000 millones de euros, miles de puestos de trabajo y que además asegurará que la fábrica en la que se producen coches en la actualidad siga produciendo. Es importantísimo. Por eso vamos tarde. Por eso el Ministerio de Industria debería estar ya tomando decisiones que ha tomado en otros sitios y que nosotros estamos esperando que se produzcan. Quiero confiar. Es verdad que he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Hereu sobre la cuestión y quiero confiar y sabe que la
vocación del Gobierno de Aragón es colaborar en todo aquello que pueda, pero hay que ser conscientes de que vamos tarde y de que vamos a reclamar la justicia que, viendo lo que ha ocurrido en otras regiones de España o lo que ha ocurrido en otras zonas de Europa, esta fábrica necesita esas ayudas para convertirse en realidad y será importantísimo. Continuamos, presidente. Muy bien. Presidente, estábamos hablando de inversiones, pero hace falta mano de obra, hace falta personal, gente formada, evidentemente, pero también gente que pueda venir a la comunidad autónoma. ¿Qué le pasa a su socio de Vox con la población inmigrante? ¿Qué problema tiene Vox con la población inmigrante? Concretamente, hace unos días vimos cómo su vicepresidente rompía un folleto de su propio partido, que había puesto el Ayuntamiento de de Huesca, en relación a algo tan sencillo como es dar a conocer lo que era pues, la época del Ramadán. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves ese comportamiento? De lo que Vox piense sobre inmigración, que conteste Vox. Yo contesto sobre lo que piensa el Gobierno de Aragón. Yo creo que... Pero en cualquier caso, si me permite, el vicepresidente también es Gobierno de Aragón. Bueno, pero yo creo que lo que piensa el vicepresidente, que es de Vox, tiene que ver más con lo que piensa su partido político, en el que yo no comparto determinadas afirmaciones que hace y sobre todo determinadas afirmaciones genéricas que son extraordinariamente difíciles de compartir porque nunca se puede equiparar a toda una religión con determinadas actitudes delictivas. Para mí es un error. Lo dijimos el primer día y lo reiteraré las veces que haga falta, ¿no? Es verdad que la inmigración no aquí, en España y en Europa es un problema candente. Pero es verdad que creo que hay que fijarse más en aquello que nos une que en aquello que nos separa. Y hoy Europa, que es quien va a marcar el marco regulatorio y el marco de inmigración, no solamente de España, sino de toda Europa, hemos conseguido que los tres grandes partidos políticos llegáramos a un acuerdo sobre lo que es el reglamento de inmigración. A mí me parece que eso es muy importante, porque es verdad que hay determinados territorios que vamos a necesitar mano de obra, que vamos a necesitar que vengan inmigrantes y Aragón es uno de ellos, pero queremos hacerlo bien. Queremos que haya inmigración legal, queremos que venga gente con la formación necesaria y además queremos acogerlos con la información que muchas veces no nos llega desde el Ministerio cuando vienen inmigrantes que han llegado en pateras a nuestras costas, ¿no? Por lo tanto, es un asunto muy complicado. Aquí y en todos los países desarrollados, que hay que tratar con mucha seriedad y hay que ser conscientes de que esto no depende solamente del Gobierno de Aragón, sino que depende mucho más del Gobierno de España y de lo que hablemos y pactemos en la Unión Europea que de las decisiones que tomemos nosotros. A mí, en inmigración, hoy, si hay algo que realmente me preocupa, es que las competencias que ejerce el Gobierno de España esté hablando de trasladarlas a determinadas comunidades autónomas como es Cataluña o como es el País Vasco, exclusivamente y una vez más para pagar parte del precio que significa la gobernabilidad de este país. Al margen de los debates políticos están los debates reales. Y este es un debate real. Este es un debate de las cosas de comer. Es decir, el Gobierno de España está dispuesto a romper la política única de inmigración para trasladarla una vez más a sus socios catalanes, dejándonos al resto de comunidades autónomas en una situación de inferioridad. Eso me preocupa bastante más que muchas de las declaraciones que tienen horas y horas de debate, pero que no quedan más allá que declaraciones. Hablamos de relaciones. ¿Cómo son sus relaciones con el presidente del Gobierno, con el presidente Sánchez? Inexistentes. Nunca he hablado con él. Nunca he tenido una conversación ni siquiera telefónica con él y cuando le he mandado cartas pidiéndole cosas tan sensatas como que se convoque una conferencia de presidentes donde poder debatir problemas estructurales, hemos recibido una respuesta que nos da largas, pero no ha venido a Aragón en estos meses y no he recibido una llamada de teléfono nunca para ningún tema. ¿No teme que esas relaciones inexistentes terminen dañando de alguna forma también no solamente la propia dinámica política, sino que perjudiquen de alguna manera también a los propios aragoneses? Bueno, por desgracia la relación de Aragón con el anterior gobierno y el presidente del gobierno no era demasiado buena. Porque es verdad que yo le he mandado cartas y me ha contestado con cartas dándome largas, ¿no? Pero es verdad que hemos visto cuando el anterior presidente del gobierno le llamaba para hablar con él de cuestiones estructurales y ni siquiera les devolvía la llamada. No es algo nuevo. Por eso he cambiado al presidente del gobierno de España. Porque hoy, por desgracia, el presidente del gobierno de España solamente habla con quien le da los votos necesarios para seguir estando en la Moncloa y no de los problemas reales que tiene la gente. A Sánchez le interesan
los votos, le interesan sus problemas, y Sánchez ha demostrado que está dispuesto a poner sus intereses particulares, los de su partido, por encima del interés general y, por supuesto, de los aragoneses. Y por eso, cuanto antes haya un cambio de gobierno en este país, nos irá mejor a todos. Hay un tema que es insoslayable, es el tema de la amnistía. Usted se ha manifestado reiteradamente y de forma muy firme en contra de esa posibilidad. ¿Ve factible de alguna forma que, a pesar de todos los impedimentos legales, porque los tribunales en este momento se están mostrando claramente, bueno, están, lógicamente estableciendo una dinámica totalmente distinta a la política, pero ve que de alguna forma la amnistía puede terminar siendo una realidad? Bueno, yo creo que la amnistía es un precio increíblemente alto para que el Partido Socialista siga teniendo el poder. Y creo que el Partido Socialista lo va a pagar. Creo que lo está pagando y lo vamos a ir viendo, ¿no? Creo que lo acabamos de ver en las elecciones gallegas, cuando quien dice defender la igualdad, que ha dicho defender toda la vida el Partido Socialista, quiere parecerse a los partidos independentistas o a los partidos nacionalistas, vemos el resultado que ha tenido en Galicia. En Galicia el Partido Socialista ha pasado de 25 a 9 diputados. Y creo que lo vamos a volver a ver en las elecciones vascas, y tendremos oportunidad de verlo sin ningún género de duda en las europeas. El Partido Socialista está rompiendo con lo que es la historia. Si alguna vez el Partido Socialista dijo defender la igualdad, es evidente que a día de hoy no la defiende. Eso es la amnistía, el que todos no seamos iguales, sino que hay algunos que tengan más derechos. Y por supuesto el mayor ataque que en la historia de nuestra democracia ha tenido el Poder Judicial y ha tenido el Estado de Derecho. Yo confío en los jueces y confío fundamentalmente en el Tribunal de Justicia Europeo. Creo que en cuanto a la ley de amnistía se apruebe, porque creo que se va a aprobar, habrá cuestiones prejudiciales que van a llegar al Tribunal Europeo, y quiero creer que en Europa el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución de España se va a tomar más en serio que por parte del gobierno de Sánchez, y que por lo tanto no entrará en vigor. Presidente, hay quizás dos palabras que está repitiendo a lo largo de esta entrevista de forma constante: igualdad, justicia, principios de equidad. Tiene la sensación, por lo que me está trasladando, creo que tiene la sensación de que España no es un modelo, no se mantiene bajo un modelo igualitario, o sea que hay comunidades de alguna forma que sus ciudadanos disfrutan de mayores ventajas y beneficios, y otras comunidades que lógicamente no están en ese mismo rango. ¿Así lo ve? No España, este gobierno. Es que el problema está en que eso lo decide el gobierno. Es decir, cómo se trata a las distintas comunidades autónomas, cómo se trata a los distintos ciudadanos que viven en las distintas comunidades autónomas, lo decide el gobierno. Y es evidente. Cuando vas al Ministerio de Transportes y les preguntas cuál es su prioridad, si las cercanías en Cataluña o el corredor cantábrico-mediterráneo, no tienen duda. Creen que son más importantes las mercancías. Cuando tratas de hablar con el Ministerio para hablar de que hay que acelerar la autovía de Sabiñánigo a la Nave, porque todos los fines de semana, cuando hay temporada de esquí, se producen unos atascos que son indefendibles, hacen oídos sordos. Acabamos de ver qué es lo que va a pasar con la carretera de Alcolea a Monreal, es decir, que quieren hacer también una carretera de 3 carriles y no una autovía como reclama toda la provincia de Teruel. Es que el problema es que si los catalanes o los vascos estuvieran pidiendo ese tipo de infraestructuras, no habría ningún tipo de duda. Pero cuando los aragoneses pedimos y reclamamos infraestructuras de comunicaciones relacionadas con la política hidráulica o de cualquier otro tipo que son justas, ni siquiera se nos escucha. Ese es el problema. Es que el problema es que la desigualdad la está generando el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Y hablamos de hechos. Esto no son opiniones, son hechos contrastados. Hoy estamos ante el gobierno que peor está tratando a todo aquel que no le da los votos para que ellos sigan gobernando. Presidente, hemos hablado de grandes proyectos de inversión, pero hay un proyecto estratégico en la comunidad autónoma que es la nieve. ¿Este gobierno tiene previsto algún proyecto, algún plan especial de inversión en materia de nieve? Bueno, hemos hecho ya muchas cosas. O sea, es decir, el Plan Pirineos, en los pocos meses de gobierno que llevamos, ya ha significado que vayamos a invertir más de 80 millones de euros durante los próximos años, y el objetivo evidentemente es invertir muchos más. Yo creo que ahora hay que pensar en las 4 comarcas del Pirineo, hay que pensar en desestacionalizar el turismo, hacer que el turismo sea uno de los motores fundamentales de desarrollo del Pirineo, porque tenemos una joya, pero es verdad que hay que apostar también por el sector de la nieve.
y yo creo que el sector de la nieve requiere una inversión estratégica que es la innivación. Sin nieve es evidente que no podemos abrir las estaciones y lo vemos en el agua como lo vemos con la nieve. Hay años en los que hay mucha agua y hay años en los que viene poca. Por lo tanto, es necesario embalsar agua y es necesario producir nieve. Esto todo el mundo lo entiende en las playas, ¿no? Es decir, el Ministerio tiene un proyecto en el que subvenciona a los ayuntamientos o aporta recursos económicos para poder aportar playa, para poder dar arena en las playas. Nosotros tenemos que invertir en innovación y por eso vamos a sacar adelante el proyecto más importante que nunca se ha hecho de innivar las estaciones de esquí aragonesas. Vamos a invertir 45 millones de euros en la innivación de las estaciones de esquí. Tener nieve significa tener esquiadores y tener esquiadores significa que haya turismo y por tanto que haya vida en todo el Pirineo. Vamos a apostar en todos los sentidos por el Pirineo, porque creo que ha sido uno de los grandes olvidados en la política de estos años. El Plan Pirineos se va a convertir en una realidad y se va a convertir en pequeños proyectos, pero también en grandes proyectos. Va a ser pensando en las 4 comarcas, pensando en verano, pero también pensando en invierno. Y por eso el próximo año vamos a ver cómo invertimos en innovación, que es el recurso necesario para todo lo demás, más de lo que se ha invertido nunca. Quizás, si me permite, otro proyecto estratégico también es el campo de fútbol La Romareda, la nueva Romareda, que parece que ya vamos camino de que en el mes de julio, después del concierto de Bunbury, comiencen ya las obras de derribo. En paralelo también ha surgido ahora la necesidad de poder contar con un estadio auxiliar. ¿Cómo ve el proceso? ¿Cómo van a ser un poco las obras y cómo va a ser un poco el planteamiento? Bueno, yo lo que veo es que por fin, después de más de 20 años en los que empezamos a hablar de construir un nuevo campo de fútbol, lo vamos a conseguir. Y a mí estas cosas me parece que son muy importantes, porque cuando hay una necesidad, los gobiernos tenemos obligación de solucionarla. Y creo sinceramente que la solución que estamos dando a La Romareda es una buena solución. Una solución que aúna al Ayuntamiento de Zaragoza, que aúna al Gobierno de Aragón, al club. Esperamos poder contar con la aportación de Ibercaja, de nuestra entidad financiera de referencia en Aragón, y por lo tanto que sea un proyecto de todos. Con un objetivo muy importante, y es que en España todo indica que se va a jugar un mundial en el año 2030. ¿Cómo la cuarta ciudad de España se va a quedar fuera de ese mundial en el año 2030? Sería incomprensible. Es decir, no nos lo perdonaríamos. Por eso tenemos que hacer un campo de fútbol, lo tenemos que hacer bien. Para hacerlo bien, yo creo que es una buena idea que haya un estadio alternativo que permita hacerse con más seguridad, que las obras vayan más rápido de lo que iban a ir y que no genere los problemas de conjugar el juego con la asistencia de espectadores con las obras. Por lo tanto, yo creo que ahí se está colaborando de una forma muy inteligente entre todos, y que esa solución de que haya un campo de fútbol portátil mientras duran las obras es una solución que va a mejorar mucho las obras y la gente que va a disfrutar del fútbol durante estos años. Presidente, es su primer año como presidente en este 23 de abril. ¿Cuál sería ese mensaje que lanzaría a los aragoneses? ¿Cuál es ese mensaje, ese primer mensaje como presidente de la Comunidad Autónoma? Pues el orgullo de ser aragoneses, ¿no? Yo creo que los aragoneses tenemos la posibilidad de hablar de la historia de nuestro país. Los aragoneses tenemos que unir a este país con los problemas que tiene en la actualidad, y tenemos proyectos ambiciosos y proyectos que nos proyectan al futuro como posiblemente muy pocas comunidades autónomas. Vamos a ser conscientes de la situación en la que estamos, vamos a contárselo a todos los españoles y a Europa, y estoy convencido de que el futuro es un futuro brillante para nuestra comunidad autónoma si trabajamos unidos y si trabajamos duro, que eso estamos acostumbrados. Pues con ese deseo de ese futuro brillante finalizamos esta conversación, y le agradezco mucho la amabilidad. Y bueno, se suele decir que el lugar es excepcional en este caso, y Sos del Rey Católico nos ha acogido maravillosamente bien. Muchísimas gracias, presidente. Al revés, muchas gracias a vosotros y feliz día de Aragón. Gracias.